Muy buenos días, mediodías, compañeros, compañeras de América Latina, el Caribe y el mundo que están hoy acompañándonos en esta entrevista para Punto de Vista Internacional, la página web de la Cuarta Internacional en español. Hoy tenemos un invitado muy especial, el amigo, el compañero Rafael Uzcategui. Rafael es un revolucionario de una larga trayectoria en Venezuela, militante revolucionario de toda la vida, expreso político, dirigente del partido Patria para Todos y hoy uno de los impulsores más importantes del Congreso Fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria. Una organización que estrenó su nombre o se visibilizó a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2020 y que ahora, en los próximos meses, tiene planteado constituirse orgánicamente como una fuerza que agrupe corrientes políticas, corrientes partidistas, movimiento social venezolano en función de un planteamiento político muy concreto que nos va a contar precisamente Rafael Uzcategui. Bienvenido, Rafael. Gracias, Luis Bonilla. Luis, un abrazo. Rafael, gracias, Rafael. Rafael, ¿qué es eso? ¿Por qué una alternativa popular revolucionaria cuando ustedes hasta hace poco formaban parte del gran polo patriótico? La izquierda venezolana, sobre todo la izquierda que asumió una conducta crítica, ha estado muy desconectada de sí misma. No ha llevado sus propios procesos un poco. Se han visto más el ombligo que el país. El país está lleno, está desplegado cantidad de pequeños grupos o grupos incluso hay estados donde los grupos tienen una alta presencia, como en Carabobo, Lara, Táchira, el propio estado Bolívar. Nosotros hemos estado separados del PSUV durante muchísimo tiempo. Hemos tenido algunas coincidencias electorales. En una de ellas fue haber apoyado al presidente Maduro en sus dos procesos electorales. Pero ya teníamos diferencias. Y esas diferencias nos llevaron a presentar propuestas electorales. En la última elección a concejales, nosotros fuimos solos. El PPT fuimos solos sin ninguna alianza con otro partido. Y en la de alcalde, un 80% de las propuestas fueron distintas, incluyendo la más importante de ellas, la alcaldía de Caracas, la alcaldía del municipio Libertador, que llevamos la propuesta de Eduardo Samán, la cual fue totalmente boicoteada, bloqueada, como lo hace regularmente el PSV y lo hace el gobierno. Recordemos que el PSV es un partido de Estado y como partido de Estado se conduce como tal y bloquea cualquier posibilidad, sobre todo cuando son posibilidades de izquierda. El PSV llega a acuerdos con la derecha, con la izquierda la enfrenta, con la izquierda la repudia, a la izquierda la bloquea y a la izquierda la hace presa, los detiene. El caso de Argenis y Alfredo Chirinos, Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos, o como fue otros casos, el de los 9 comuneros que estuvieron cerca de 2 años presos. 2 años presos e incluso sin juicio. Hay presos que no tienen juicio. El caso de Ronix en este momento fue el caso de Gladys Parada, que tiene 6 años en proceso y todavía no ha sido sentenciada. Es más, tiene una boleta de encarcelación en el SEBIN y nada. Entonces, la izquierda ha sido temerosa con la crítica a la izquierda. Y ha sido temerosa y ha sido muy conservadora en señalar lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela se viene privatizando todo. O sea, las privatizaciones alcanzan un número tan importante que ni siquiera conocemos el primer acuerdo de privatización. Tú no sabes cuándo lo privatizan. Tú no sabes
el documento como lo privatiza. Tú no sabes los acuerdos con los... Incluso tú no sabes si el Estado recibió alguna remuneración, porque está en la obligación de si recibió una remuneración, que el dinero ingrese al Tesoro Nacional e ingrese a lo establecido por la ley. Sin embargo, no se sabe nada. ¿Por qué? Porque la izquierda se niega. La izquierda en Venezuela se niega. Y nos han batido al de tal. O sea, nos han enfrentado por sectores. Es más, en este momento, tener un partido de izquierda legal es más difícil o casi imposible, pero tener un partido de derecha es totalmente posible. A la derecha se le posibilitó todo. Cuando la mesa de la unidad se constituyó en tarjeta electoral, no requirió de ninguna documentación. E incluso el Consejo Nacional Electoral los eximió de todo, porque el acuerdo político era eximirlo de todo. Ahora, ¿qué es lo que han hecho acá? Bueno, la persecución llega hasta el momento que hay varias juntas ad hoc que administran partidos. Ejemplo, te voy a decir, ¿por qué en el caso del PPT? El PPT nos interviene desde el Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional con un recurso que ingresa una compañera que era la secretaria de organización, la cual no tiene ni la mayoría ni tenía la cualidad jurídica para hacer eso. Pero tú sabes que yo estoy sentenciado por la Sala Constitucional de ser traidor a la patria. Y tú sabes que el argumento para calificarme de traidor a la patria es porque yo no acato las decisiones del polo patriótico, del gran polo patriótico, porque yo no sigo la línea del presidente Maduro. Así lo expresa la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y tú sabes que yo metí 5 recursos y ninguno fueron admitidos, ni siquiera. Y tardaba más en introducir el recurso que la respuesta de no admitido. Estamos pidiendo un proceso de judicialización del ejercicio de la política, el ejercicio del protagonismo, la participación en el protagonismo está siendo liquidada. Y la izquierda, sobre todo la izquierda latinoamericana, se hace conservadora. O sea, yo le pregunto a la izquierda latinoamericana, bueno, ¿y qué pasa con las declaraciones del ministro de Agricultura y Tierra, vicepresidente del área económica, Wilmer Castro Soteldo, cuando habló y dijo que había que crear una burguesía revolucionaria? O sea, ¿qué respuesta ha habido? O sea, ¿qué teórico, qué pensador importante de la izquierda mundial le ha preguntado a Wilmer Castro Soteldo que cómo se va a construir la burguesía revolucionaria a estas alturas de la vida, a estas alturas de la historia? Porque los nuevos ricos venezolanos porque hay nuevos ricos en Venezuela, esos nuevos ricos quieren constituirse en burguesía revolucionaria, y el sujeto revolucionario, el sujeto del cambio, cambió para Wilmer Castro Soteldo y ahora es la burguesía revolucionaria. Nosotros hemos querido esconder. Rafael, vamos por esta entrevista la ven en América Latina. Entonces vamos por partes para que quienes nos ven puedan entender la dimensión. Ustedes como partido Patria para Todos apoyaron el proceso durante Chávez, durante el gobierno de Chávez y durante las 2 candidaturas de Nicolás Maduro. Se produce, eran parte del gran polo patriótico, es así, ¿verdad? Y rompe con el gran polo patriótico producto de las divergencias con las políticas económicas y las políticas sociales del gobierno, del retroceso de las políticas sociales. ¿Cuáles son esos elementos concretos de la ruptura? ¿Puedes enumerarlos? Bueno, lo primer lugar es que el camino revolucionario, el camino de lucha, ha traído y ha arrojado que hay un nuevo sector que se enriqueció en Venezuela, y ese nuevo sector está vinculado a la élite del Estado. Hay un partido Estado cuya élite ya no son los muchachos o aquellos que llamaron los ángeles
de la revolución o los muchachos de la revolución. No, son ricos, son millonarios. Cambiaron su vida, cambiaron el estatus de su vida. Fíjate que curiosamente, cuando un disidente cubano huye de Cuba, llega pobre, llega sin dinero. Cuando un disidente venezolano revolucionario llega a Estados Unidos, llega negociando cuánto va a entregarle al gobierno norteamericano para su permanencia. Alejandro Andrades, ex tesorero de la República, capitán de las Fuerzas Armadas, combatiente o insurgente del 4 de febrero, declaró en tribunales en Estados Unidos que se había llevado 1.636 millones de dólares y él entregó a la justicia norteamericana 1.000 millones de dólares y eso está allí. ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué ni siquiera en el programa de Diosdado Cabello se habla de cuánto entregó Alejandro Andrades al gobierno norteamericano en un juicio que se le siguió? Y Alejandro Andrades, eso. ¿Dónde han huido dónde huyó Luis Ortega Díaz? ¿Para dónde huyó Rotondaro, el de Seguro Social? ¿Para dónde huyó García Plaza? ¿Para dónde huyó Rafael Isea? ¿Para dónde huyó Rafael Ponte a Ponte? Todos huyeron a Estados Unidos. Y una minoría está en Bogotá ejerciendo. Y todos han aparecido de la noche a la mañana que son millonarios. Y eso han sido parte de la dirección del PSUV. Y con ellos hay a quienes lo denuncian, a quienes señalan, pero hay algunos de los cuales se mantiene un velo. Se impide que se conozcan los hechos que ocurrieron. Hasta dónde el chavismo, que se convirtió en élite de gobierno, se ha enriquecido, que es tan así que un personaje de su dirección nacional, un teniente coronel ascendido a coronel, exgobernador, ex insurgente del 27 de noviembre de 1992, miembro de la dirección del PSUV, exgobernador del estado y ministro actualmente de Tierras y vicepresidente del área económica, diga y declare que hay que crear una burguesía revolucionaria. Y el presidente Nicolás Maduro, frente a los señalamientos que se le hicieron a Wilmer Castro Sotelo, dijo claramente que lo que era con Wilmer Castro era con él. Entonces, están confesos, pero no solamente están confesos, sino viven como ricos. O sea, ¿dónde vive la élite del poder? ¿Cómo vive la élite del poder? Comparte los sacrificios de los profesores universitarios, de los maestros, de los trabajadores. Está en este momento, ¿cuál es el plan del gobierno para enfrentar el COVID y cómo es el esquema de vacunación? Ya México tiene su esquema de vacunación, pero en el caso nuestro, Rafael, esa élite a la cual nosotros apoyamos electoralmente, rompió con los principios revolucionarios y mantiene un discurso hacia afuera, pero ejerce una práctica diaria. ¿Cuántas empresas se han privatizado y cuántos activos se han privatizado este año? Este año sobrepasan los 300 activos millonarios. ¿A quién se le vendieron? ¿Qué acuerdo llegaron? Hay un silencio total, un silencio al cual el COVID, la pandemia, en ese torrente que es el nuevo orden mundial, tiene una expresión en Venezuela. En expresión en Venezuela hay una restauración, y hay una restauración con un sector de la derecha. Ese sector de la derecha llegó a un acuerdo y comparten el poder electoral. De los 5 poderes hay un acuerdo y comparten el poder electoral. Y hay un segundo acuerdo para el poder
ciudadanos, comparte jueces, magistrados y comparte diputados y representación en la Asamblea Nacional. ¿Quién no sabe que a Luis Parra le otorgaron una diputación, la cual fue construida después de las elecciones y apareció en la lista nacional cuando estaba en la lista regional del estado de Yaracuy? Y luego se lo llevaron para la lista nacional en un acuerdo secreto. Hay acuerdos abiertos. Hay una mesa especial de diálogo a la cual a nosotros, a la Alternativa Popular Revolucionaria, al PCB y a otras fuerzas, no se les permite. Pero en cambio, el gobierno mantiene una relación estrecha y de acuerdo. Ahora, que la izquierda venezolana, en una especie de síndrome de la derrota y de los errores, no quiera asumir la abierta crítica revolucionaria. ¿Por dónde comienza un marxista cuando analiza su sociedad? Por caracterizar la economía de su país. ¿Cuál es la caracterización de la economía en Venezuela? ¿Quiénes son los ricos en Venezuela? ¿Quiénes detestan el poder económico? ¿Quiénes transfieren dinero? ¿Quiénes compran? ¿Quiénes venden? ¿Cuál es el capital en Venezuela? ¿De dónde y a quiénes están asociados los capitales? Es allí donde está el centro de las cosas, y nosotros no es la primera revolución traicionada, no es la primera revolución, ni siquiera en este continente. Hemos visto e incluso proyectos como el de Correa, que involucionó con el caso de Lenín Moreno. ¿Qué distinto a lo que ha hecho Lenín Moreno desde el punto de vista económico? ¿Qué distinto hay con lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Creo que es necesario que la izquierda se haga eso. Que, bueno, ¿cuál es la economía venezolana? ¿Quiénes son los ricos en Venezuela? ¿Cuáles son los capitales en Venezuela? ¿Quién maneja la economía venezolana? Ya no es solo el activo petrolero. Rafael, ahora describiste las causas de la ruptura. Las causas de la ruptura. Primero, a nosotros se nos trató de impedir que tuviésemos una decisión electoral propia. Y para evitar que tuviésemos una decisión electoral propia, se me quitó a mí la cualidad de inscribir, y para ello se creó una junta ad hoc, el cual el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, es ahí la particularidad de este proceso, crea una junta ad hoc y le ordena, o sea, es el Tribunal Supremo de Justicia que nos ordena reorganizar el partido y reorganizarlo a una junta que ellos nombran. O sea, nosotros no acudimos al Tribunal Supremo de Justicia, es una parte que acude, pero hay otros casos, como el caso del MEC, como el caso de Tupamaro, en el cual Nicolás Maduro impide que exista cualquier organización independiente. Y el PCB se ha salvado por las relaciones internacionales y porque parte de la solidaridad internacional con el proceso bolivariano depende de los decenas o centenares de comités que existen en el mundo, donde los PC tienen una presencia particular, y además sería muy brutal y muy grotesco intervenir y devenir. Entonces se inventan fracciones. Así ha ocurrido con la vida sindical, así ha ocurrido con la vida gremial, así ha ocurrido con la vida comunal, así ha ocurrido con los consejos comunales, con las comunas, con todo. O sea, el PSUV se ha hecho de ello y mantiene una caricatura que es el gran polo patriótico, que no existe, porque no hay autonomía. Quien asuma su autonomía ideológica, quien asuma su libre decisión de acordar y desarrollar su política, es intervenido y te quitan el registro electoral, porque ellos lo que te quitan es el registro electoral, y después viene la persecución, porque ahora ¿a cuánto asciende el número de presos revolucionarios en Venezuela?
militantes revolucionarios, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales. Tú sabes que Argeni y Alfredo, bajo tortura, Alfredo Chirino, bajo tortura, golpiza, y le quemaron la cara y todo, le querían que aceptara con una ficha forjada que él era un agente de la CIA. Y le decían que aceptara. Y le decían que él tenía que aceptar que pasaba información a las transnacionales y al Departamento de Estado, bajo golpiza. Entonces, es muy duro para la izquierda admitir que el gobierno venezolano tortura, golpea, persigue, crea. Bueno, ¿por qué existen bandas criminales en Caracas y La Patria? En Caracas no existe, en la Cota 905, pero existe en Guadualito, en el Alto Apure. Entonces se crea una confrontación con la FARC. Ya ha habido una confrontación con el ELN en la frontera. Y esa confrontación, curiosamente, se está combatiendo en el Huila, se está combatiendo en el Cauca colombiano, se están combatiendo, hay combates en el Cauca, pero también hay presión del esfuerzo venezolano. Y el Estado venezolano y el gobierno venezolano tienen una altísima responsabilidad porque ellos suscribieron, firmaron un acuerdo para desmovilizar, para desarmar la FARC. Y ahora no quieren hacerse responsables de las consecuencias de esa suscripción de esos acuerdos. Bueno, es que el Estado venezolano y el gobierno venezolano, es que el Estado cubano y el gobierno cubano, es que el Estado nicaragüense y el gobierno nicaragüense no se van a hacer responsables frente al caso colombiano. ¿O es que acaso esos muertos que suceden a diario no tienen una responsabilidad para desarmar a la guerrilla? Okay. Para desarmar a la guerrilla. Rafael. Entonces, ahí tú ves política económica, políticas laborales, políticas sociales, la existencia jurídica, porque no es la existencia de lucha, la existencia de lucha, así como tú militaste en Ruptura, o militaste en el PRB-FAL, o militaste en la Liga Socialista, o militaste en organizaciones que no tenían ninguna legalidad. En este momento nosotros militamos. Existe una izquierda que no le permiten tener legalidad y no le permiten la cualidad jurídica para existir. El principio constitucional de la participación y el protagonismo está liquidada. Ha sido judicializada la participación política. Te bloquea, te persigue. Nosotros tenemos en este momento, porque hay 33 diputados del PSUV que no le pertenecen al PSUV, porque el PSUV y el Consejo Nacional Electoral no presentó cuáles eran los sustentos o cuál era la resolución para calcular la designación de los diputados listas. Y ellos se otorgaron una representación con el silencio de esa mesa encapsulada que está allí, que permite eso. El único que reviró, el único que no aceptó fue el MAS, que fue a la sala constitucional, y nosotros, la alternativa, fuimos al Consejo Nacional Electoral. No hay respuesta, no hay respuesta. Una de los elementos es que el Estado no responde ni siquiera a los reclamos y a los recursos jurídicos. Estamos frente a una indefensión total, con un discurso de izquierda, con algunas realidades de izquierda. No hay salario. ¿Cómo explican al mundo que el salario fue liquidado? ¿Cómo explican al mundo que ya no existe la contratación colectiva? ¿Cómo explican al mundo que ya lo que son las prestaciones sociales fueron totalmente liquidadas? Que no hay ninguna seguridad jurídica para un trabajador, porque los trabajadores incluso desertan de los trabajos, los educadores desertan y abandonan.
y no hay ningún respeto a ninguna norma jurídica laboral. Rafael, ahora ustedes están planteando una alternativa ante todo ese Una alternativa panorama, de izquierda. ante ese panorama que estás planteando. Y esa alternativa se plantea un congreso fundacional para los próximos meses, julio, tengo entendido. Dime cuáles son las líneas centrales de esa alternativa, cuál es el programa que defienden, cuál es el mecanismo. ¿Va a ser un gran polo patriótico ahora de izquierda o va a ser una articulación con movimiento social, con movimiento de base, con intelectualidades? ¿Cómo están pensando esa alternativa popular revolucionaria? Hay 163 organizaciones municipales, regionales y nacionales agrupadas en la alternativa popular revolucionaria. Y hay 9 organizaciones nacionales, de las cuales una sola tiene registro electoral. A las otras, a Tupamaro, al PRT, al PPT, se la han quitado y a otros se la han negado, como Izquierda Unida. En este caso se la han negado de plano. Ustedes no pueden inscribir, ustedes no pueden tener registro electoral, así cumplan con las normas, nos lo dicen los propios rectores, o sea, los propios encargados del Consejo Nacional Electoral, nos lo dicen aparte, ustedes no proceden, no hay autorización del partido, porque así hablan los magistrados y así hablan los rectores, así hablan los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuando te dicen callado, mira, la decisión es que esto no va de arriba. El presidente Maduro y Silvia Flores se niegan a que esto exista y esta decisión no va. Ustedes están derrotados aquí. Y en el caso del Consejo Nacional Electoral, entonces la alternativa, el primer reto es existir políticamente. Nosotros vamos a existir con legalidad burguesa o sin legalidad burguesa, con cualidad jurídica o sin cualidad jurídica. Hemos decidido existir como izquierda revolucionaria, con su corriente, con su debate. Eso es la alternativa. Es una conjunción de fuerzas revolucionarias agrupadas, con disposición a participar en todos los procesos electorales, que a lo mejor nos diferencia de otros, con una tarjeta, en este momento, que es la tarjeta a solicitar que nos entreguen nuestros recaudos electorales para registrarnos electoralmente. No hemos renunciado. Ahora ellos no lo niegan. Ahora la batalla más importante. ¿Recaudos electorales del PPT o recaudos electorales de la alternativa? De nuevas organizaciones. Algunas de ellas tienen 10, 15 años con sus recaudos allí y se los han negado sistemáticamente. Mientras que cualquier partido de derecha se declare de la derecha más derecha, es legal. Una organización de izquierda distinta al PSUV no puede existir. Está liquidada. Está negada la participación política. O sea, la gran batalla es por los derechos políticos. Ahora, la gran batalla es por los derechos a la participación política y por los derechos a tener los recaudos y tener la posibilidad de ser partido o organización electoral en Venezuela. Ajá. Rafael, pero entonces el leitmotiv, o sea, la causa fundamental de construir la alternativa popular revolucionaria es enfrentar a Nicolás Maduro y no ponerse en sintonía con la agenda popular, porque es que hay una demanda de salarios, hay una demanda de cómo se construye una política petrolera alternativa, cómo una política agrícola alternativa. La alternativa popular revolucionaria va a trabajar en ese sentido, tiene una propuesta de programa. Nosotros estamos presentes en todo, estamos presentes en los trabajadores de las industrias básicas, en la industria petrolera. Nosotros tenemos dirigencia sindical en todo el país, dirigencia social en todo el país, y somos de los que enfrentamos el 1 de mayo, vamos con nuestra propia movilización. El 1 de mayo la Alternativa Popular Revolucionaria va a desfilar con o sin pandemia, y lo vamos a hacer desde la calle. Ahora, no se trata de solamente enfrentar a Nicolás Maduro, no, se trata del programa social, pero todos los años hay disputa electoral y la disputa
del poder por la vía electoral. Si nos niegan la vía electoral, entonces es otra cosa. Que Ahora es bien, la batalla por la existencia política, es la batalla de los derechos políticos, es la batalla de la paz. Si nos niegan las vías democráticas, entonces tendremos que escoger cualquier vía revolucionaria o tenemos que crear nuestras propias vías revolucionarias para luchar por el poder. ¿Por qué? Bueno, ¿dónde está el profesor Carlos Lara? ¿Por qué no aparece Carlos Lara? ¿Por qué el Estado y el gobierno no dicen dónde está Carlos Lara? ¿Por qué hay un silencio de Carlos Lara? ¿Dónde están los otros compañeros? Verdel, que desapareció, el compañero Batería, que desaparecieron. ¿Dónde están? ¿Por qué Argenia? ¿Por qué hay presos revolucionarios en Venezuela? ¿Por qué te allanan la casa? ¿Por qué hay partidos ilegalizados? ¿Por qué hay partidos intervenidos? ¿Por qué hay sindicatos? ¿Por qué liquidaron el salario? ¿Por qué liquidaron las prestaciones sociales? ¿Por qué te impiden desde el Tribunal Supremo de Justicia hacer las elecciones sindicales en las industrias básicas, en las industrias petroleras? ¿Por qué te lo impiden? Entonces, los derechos políticos son de primer orden pelearlos, lucharlos. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la izquierda? Que la izquierda no quiere salir al mundo a decir lo que ocurre en Venezuela. Y no quiere enfrentar eso. Nosotros hemos decidido ser alternativa y ser izquierda desde Venezuela. Desde Venezuela. Esa es la alternativa. Ahora, Rafael, detrás tuyo tienes el cuadro de Alfredo Maneiro. Es muy simbólico, con el logotipo, la estrella de Patria para Todos. El lucero. Alfredo Maneiro tenía una propuesta muy concreta de cómo construir organización revolucionaria vinculado al movimiento social. Cada militante, un movimiento social. ¿Hay algo de inspiración de Alfredo Maneiro en lo que ustedes están planteando de alternativa popular revolucionaria, por un lado? Y por otro lado, cuando te escucho, pienso en aquellos venezolanos y venezolanas que están abandonando la polarización y que quieren construir una alternativa, pero distinta al blanco o negro, que tiene que ser de justicia social, pero no necesariamente blanco y negro. Y ustedes tienen un discurso para esos venezolanos y venezolanas que están saliendo de la polarización también. Sí, la propia alternativa. Estamos viendo cauces de participación. Van a haber miles de candidatos a alcaldías, a gobernaciones, a consejos legislativos, a consejos municipales y la propia lucha diaria, la existencia, movilizarse en este país, no solamente con las limitaciones de la pandemia, las limitaciones de la bioseguridad, sino militar políticamente es un acto heroico. Y esa heroicidad, esa épica al cual la izquierda en el mundo tiene que voltearse a ver a los venezolanos que persisten, a los revolucionarios que persisten en la vía revolucionaria, en la vía del socialismo, frente a las privatizaciones. Entonces estamos y los llamamos a ustedes, a toda esta corriente, a un frente antineoliberal. Hay que articular a todas las fuerzas antineoliberales a enfrentarse al liberalismo, porque el Estado venezolano y el gobierno venezolano ha cumplido más allá de las instrucciones y la receta del Fondo Monetario Internacional. No hay salario. Lo que hay son bonos. No hay salario. Un marxista en el mundo no se va a asombrar que en Venezuela no haya salario. Y Alfredo Maneiro. Un marxista del mundo no se va a preguntar, tú, Bonilla, tú no te vas a preguntar quiénes son los ricos en Venezuela. ¿Cuál es el poder económico en Venezuela? Eso cambió. ¿Cuál es el poder económico en Venezuela? Esa es parte de la investigación-acción, de la práctica teórica, de la lucha. Eso es parte
de nuestras tradiciones, parte de lo que hemos sido en este país y lo que hemos sido en el mundo. Nosotros vamos a asumir la vía revolucionaria en este país, la vía revolucionaria para enfrentar a los nuevos ricos, porque ¿Y qué hay de el Alfredo gobierno Maneiro de los en la nuevos ricos. alternativa? ¿Qué hay de Alfredo Maneiro en la alternativa popular revolucionaria? Hay mucho. La primero, entender los procesos que vivimos y saber cómo se reconstruye la relación social con el pueblo, aquello que decía Alfredo Maneiro, que debíamos convertirnos en una gota caliente cayendo sobre un témpano. En este momento hay una especie de anomia social, la anomia de la izquierda, porque la anomia es de la izquierda. La izquierda, cuando yo te pido un caso, bueno, Vladimir Acosta, ¿quién va a decir que Vladimir Acosta no es un ejemplo de dignidad revolucionaria? Pero ahí se quedó. Entonces aquello de Lenin, aquello del marxismo, que no basta con interpretar el mundo, hay que transformarlo. ¿Qué somos nosotros? Una fuerza de transformación. Una fuerza de transformación que no se detiene, en ninguna instancia del Estado, que vamos a todas las instancias del Estado. Vamos a las Fuerzas Armadas, vamos vamos a construir la alternativa revolucionaria con nuestras propias vías revolucionarias. Rafael, para un joven profesional, 25, 30 años, que está viendo cómo se inserta en la vida social, laboral, le interesa cosas. Venezuela ha sido un país eternamente vinculado a la industria petrolera. Hay una realidad mundial de la cuarta revolución industrial que va a implicar que con un horizonte del 2035 el petróleo y sus derivados va a ir perdiendo una marcada influencia en la economía mundial y eso va a tener un impacto directo en Venezuela. La alternativa popular revolucionaria se plantea para ese profesional de 25, 30 años un programa económico que no sea fundamentado en el rentismo, pero que también sea viable y que sea creíble para esas nuevas generaciones que quieren vivir en un país que tenga bienestar social. Pero tu pregunta es una respuesta. Hacia allá vamos. Hay que preguntarse en los viejos códigos chavistas quiénes están en las catacumbas ahorita. En la catacumba estamos nosotros. La élite. Esa élite que se conoce abiertamente en Venezuela y que cuando huyen del país se refugian en Estados Unidos, se refugian en Europa, se refugian y son disidentes ricos. La disidencia cubana es una disidencia pobre, la que huye de Cuba. La disidencia venezolana son millonarios. ¿A qué se debe eso? A que ¿A Cuba sí hubo una revolución que expropió a la burguesía, destruyó la burguesía y eso no ocurrió en Venezuela. No, la burguesía se dio en el poder. Hay unos nuevos ricos. Es tan así que Wilmer Castro Sotelo llama a la creación de una burguesía revolucionaria. ¿Y con qué va a crear esa burguesía? Con ricos. Dice, ya tenemos plata, ahora necesitamos ser burgueses. No podemos ser unos ricos, simplemente ricos. Vamos a convertirnos en burgueses y vamos a tener el protagonismo y vamos a ser el sujeto de los cambios políticos en este país que ya no lo puede hacer el discurso chavista que decía y señalaba que el sujeto eran los trabajadores, el sujeto del cambio. El sujeto cambió y ahora tú no has visto las paradas de metro en Caracas. ¿Qué dice? Libertad al señor Sac. ¿Quién es Sac? ¿Ah? ¿Quién es Sac? El que está preso en Cabo Verde, al cual tenía incluso la prerrogativa de un pasaporte diplomático. O sea, tú sabes que hay esta marcha. Esa es parte del discurso y parte de la nueva realidad venezolana.
A lo cual la izquierda tiene todavía como una especie de el deseo que se produzca un cambio desde el interior del PSV. Y desde el interior del PSV, julio de este año. Julio de este año. Rafael, va la Constitución o el Congreso Fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria. ¿Qué fecha es? ¿Cuál es la agenda? María de los Palotes, Rafael Molina, ¿pueden participar? ¿Cómo puede participar el pueblo de a pie en ese congreso? ¿Tiene que elegir delegados? ¿Puede llegar a un sitio, a un local? ¿Dónde va a ser el sitio, la hora? Todo eso lo vamos a anunciar el 19 de abril. El 19 de abril nos vamos a conectar en todo el país, va a haber movilizaciones en todo el país, va a haber reuniones en todo el país y donde se va a exponer el llamamiento, el documento que hace el llamado al Congreso, alternativa, la APR, vamos a llamar. Recuerda que si algo es sumamente complejo, es poner de acuerdo a la izquierda, unitariamente. Esa batalla la estamos dando. Esa batalla, hay gente que sus límites los hacen, se hacen prisioneros ideológicos de los límites de sus conceptos. Frente a eso, hay una batalla, esa batalla la estamos dando democráticamente, esa batalla la estamos dando reuniendo. Este domingo, en la casa del PPT, vamos a tener una de las reuniones finales para la iniciativa del 19 de abril. O sea, el lunes 19 de abril estamos anunciando al país, estamos anunciando al mundo que revolucionarios en Venezuela, además de constituirnos en alternativa, vamos a un congreso para asumir nuestro rol y para asumir nuestro compromiso por producir, garantizar los cambios en Venezuela, porque en Venezuela no haya una restauración capitalista, porque no triunfe los que se agruparon en el llamado a la burguesía revolucionaria que está allí, que el llamado Congreso Bicentenario de los Pueblos no ha discutido las tesis de Wilmer Castro Sotelo de la burguesía revolucionaria. Es que parece ser que la gente se asombra. Yo participé de una videoconferencia y desde Chile me decían que yo estaba esquizofrénico, porque era mentira, que el Cultura y Tierra había propuesto en programas de televisión que había que construir una burguesía revolucionaria. Eso sucede desde el interior del chavismo. O sea, hay un chavismo, por supuesto, opuesto. Ese chavismo opuesto está enfrentado. ¿Cuáles fueron los resultados de las últimas elecciones municipales en Venezuela? Hubo una participación de un 19%. Y el PSUV, en una prórroga electoral, sin movilizar a la gente, se otorgó un 10% más. Y ese 10% le elevó el porcentaje. Y por eso es que tiene la mayoría. Por eso es que incluso no pueden explicar cómo teniendo el 60% tienen el 80% de la Asamblea Nacional. ¿Por qué el 19 de abril? Para los que están en otros países no conocen las fechas patrias venezolanas, el proceso de emancipación de Venezuela. ¿Por qué escogen el 19 de abril para hacer el anuncio del Congreso Fundacional de la APR? Nuestro himno nacional dice claramente, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¿Y qué es el ejemplo de que Caracas dio? El ayuntamiento municipal, encabezado por los jóvenes patriotas, se fue al ayuntamiento y se llevó al capitán general desde la catedral, que está a una cuadra al frente, y lo llevó a Cabildo. Y en el Cabildo se sometió al pueblo que estaba reunido en la Plaza Mayor, y el pueblo le dio no a ese capitán general.
Desde ahí comenzó los 20 años de guerra, de independencia que nosotros vivimos. Bueno, esperemos que el 19 de abril, con el anuncio de la APR, sea la paz, el encuentro, la solución de los problemas estratégicos de Venezuela lo que prive. Muchísimas gracias, Rafael, por esta entrevista, por esta oportunidad de contacto. Muy agradecido. Estaremos muy pendientes de los documentos que entreguen el 19 de abril, de la convocatoria, y seguramente nos conseguiremos nuevamente en este espacio antes de ese Congreso Fundacional. Un saludo a ti, un saludo a Juan.